Un ejecutivo de alto poder se halla envuelto en un torbellino de sudor frío, con escasos 30 minutos, para sellar un acuerdo trascendental de 500 millones de dólares con inversionistas franceses. La catástrofe se cierne sobre él, su traductor estrella. La eminencia de Ciudad de México en el campo acaba de sufrir un terrible percance. Todo parece perdido. Un abismo insondable se abre bajo sus pies, amenazando con devorar años de dedicación y la mitad de su pujante empresa. Pero en medio de la más profunda desesperación, una figura inesperada emerge de las sombras. Una modesta limpiadora llamada Ana Silva. Su intervención ese día cambiará el curso de los acontecimientos de manera irrevocable, tejiendo un nuevo destino para todos los implicados. Marcos Aguilar, un hombre de 52 años, siente cómo sus manos tiemblan incontrolablemente mientras cuelga el teléfono. Ha forjado un imperio desde la más absoluta nada, superando incontables crisis, traiciones despiadadas y desafíos que habrían doblegado a cualquier otro. Sin embargo, el pánico que lo consume en su opulenta oficina del piso 40 es un adversario desconocido, una fuerza paralizante que jamás había enfrentado. Carmen, su fiel secretaria, irrumpe en la oficina, su rostro pálido como el de un fantasma, confirmando la peor de las noticias. No hay traductores disponibles a tiempo. La ciudad entera parece haberse confabulado en su contra. Los exigentes inversores franceses llegarán en menos de 20 minutos. ¿Traductor de Google? ¿Nada? Pregunta Marcos con una desesperación que lo devora desde las entrañas. Sus palabras apenas un susurro que se pierde en la inmensidad de la oficina. Carmen niega con la cabeza, su expresión grave, advirtiendo sobre la complejidad intrínseca de los contratos millonarios y la imposibilidad absoluta de simular el profesionalismo requerido. La situación es crítica. La comunicación fluida y precisa es la clave para el éxito, y la falta de ella significaría la ruina total de su ambicioso sueño de expansión internacional. Cada tic del reloj es un martillo golpeando los cimientos de su futuro. La presión se vuelve insoportable, asfixiante, y Marcos siente que el tiempo se le escapa entre los dedos como arena fina. La magnitud de lo que está en juego lo aplasta, y cada nervio de su cuerpo grita en agonía silenciosa. Mientras Marcos se hunde en el abismo gélido de su desesperación, ajeno a todo lo que no sea su propia desdicha, Ana Silva pasa por el pasillo, empujando silenciosamente su carrito de limpieza. Invisible, etérea, casi imperceptible, ha trabajado en el edificio durante 2 largos años. A sus 43 años, con el cabello recogido en una simple pero pulcra cola de caballo y vestida, con el uniforme azul modesto de la empresa de limpieza, Ana ha oído el alboroto habitual en la oficina del señor Aguilar. Sin embargo, hoy el tono es diferente. Es un grito visceral de desesperación que atraviesa la coraza de su propia invisibilidad, resonando en lo más profundo de su ser. La palabra francés la golpea con la fuerza de un rayo, evocando un pasado que ha intentado borrar con ahínco durante 4 años. Francia, París, una vida vibrante que dejó atrás abruptamente, llena de heridas que, a pesar del tiempo transcurrido, aún no han cicatrizado y laten con un dolor sordo. El eco de ese pasado la envuelve, una melodía agridulce que le recuerda un tiempo en el que su vida era muy diferente, un tiempo de éxito y reconocimiento que ahora parecía una fantasía lejana. La batalla interna de Ana se intensifica, dividida entre el deseo de permanecer oculta y la urgente necesidad de actuar. Los recuerdos la asaltan, imágenes vívidas de una vida que creyó perdida para siempre. Marcos grita en un último y desesperado intento, su voz ronca de angustia. No hay nadie que hable francés en esta empresa. Impulsada por una fuerza que desafía su instinto más básico de permanecer oculta, de fundirse con las sombras, Ana se acerca con lentitud a la imponente puerta de la oficina. La vulnerabilidad inesperada del poderoso empresario la conmueve hasta la médula, recordándole sus propios momentos de desolación más profunda, esos instantes en los que el mundo parecía desmoronarse a su alrededor. «Con permiso», dice Ana, golpeando suavemente la puerta, su voz apenas un susurro en el bullicio de la oficina. Carmen, en su automatismo, y creyendo que es una interrupción inoportuna,
La despide con un gesto brusco, pero Ana, respirando hondo, con una determinación que la sorprende incluso a ella misma, da un paso al frente. Disculpen la interrupción, pero los oí hablar de francés. Hablo francés fluido. El silencio que sigue a sus palabras es ensordecedor, denso, casi palpable, roto solo por el latido, desbocado del corazón de Ana. Es un silencio cargado de incredulidad, de sorpresa, de una revelación que desafía toda lógica y expectativa. La sala entera parece contener la respiración, incapaz de procesar lo que acaba de escuchar. Marcos, Carmen, Eduardo, Fernanda, todos se miran con los ojos muy abiertos, como si Ana Silva hubiera conjurado una aparición. La magnitud de su declaración cuelga en el aire, un punto de inflexión inesperado. Marcos parpadea varias veces, como si intentara despejar una neblina de incredulidad que se ha apoderado de su mente. Carmen abre la boca para hablar, pero ninguna palabra escapa de sus labios. Se ha quedado muda de asombro. Eduardo y Fernanda, en la parte posterior de la oficina, intercambian miradas de asombro y desconcierto. ¿Usted qué? Logra balbucear Marcos, su voz apenas un hilo. Hablo francés fluido, señor. Viví en París 12 años, responde Ana con una voz que, aunque suave, resuena con una firmeza inquebrantable, una autoridad que contradice su humilde apariencia. Marcos la observa como si la viera por primera vez en su vida, como si un velo se hubiera descorrido de sus ojos. Durante 2 años, Ana Silva ha sido apenas parte del paisaje, una figura que se desvanecía en el fondo de su conciencia, una presencia tan común que se había vuelto invisible. Ahora de repente se presenta como su única salvación, una pieza clave e insustituible en la crisis más grande y amenazante de su vida profesional. ¿Estás segura?, pregunta Marcos, su voz teñida de una incredulidad apenas disimulada, la esperanza comenzando a abrirse paso entre la desesperación. Absolutamente, señor. Trabajé en París. Conozco la cultura francesa, las sutilezas de la negociación. ¿Puedo ayudar? El corazón de Ana late con una fuerza atronadora en su pecho. Está a punto de regresar a un mundo del que juró no volver a ser parte, a tocar heridas que aún sangran, cicatrices que creía haber enterrado para siempre. La decisión, tomada en un instante de valentía, la impulsa hacia adelante, hacia lo desconocido. El inconfundible sonido de voces hablando en francés resuena por el pasillo, anunciando la inminente llegada. Los inversores han llegado, puntuales, elegantes, y con ellos, la prueba definitiva. Marcos mira a Ana, luego a su equipo, y finalmente lleva a Ana al baño ejecutivo. Consigue ropa adecuada, rápido. La urgencia en la voz de Marcos es palpable. Una orden sin espacio para la réplica. Ana asiente, temblando por dentro, sintiendo la adrenalina correr por sus venas, mientras Carmen, aún en shock, la arrastra con una mezcla de prisa y asombro. Escucha las voces refinadas de los franceses, idénticas a las de los ejecutivos con los que solía trabajar en su vida anterior, un eco de un pasado glorioso. Y por primera vez en 4 largos años, Ana Silva se prepara para reingresar al mundo corporativo, no como la CEO que alguna vez fue, no como la ejecutiva brillante que dejó atrás, sino como la traductora improvisada que tiene el destino de la empresa de Marcos Aguilar, y con ella el destino de millones de dólares en sus manos. El peso de la responsabilidad es inmenso, y sobre los hombros de una limpiadora que oculta secretos insospechados y un pasado brillante, descansa el futuro de un imperio. La tensión es casi insoportable, pero en el fondo, Ana siente una chispa de emoción, la familiaridad de un desafío que una vez fue parte de su día a día. En el lujoso baño ejecutivo, un espacio opulento que Ana jamás había pisado, sintiéndose una intrusa en ese santuario de poder, Carmen la aborda con una mezcla de nerviosismo y desesperación. ¿Estás absolutamente segura de que hablas francés? Si esto sale mal, el señor Aguilar nos va a despedir en el acto, a ti y a mí. Ana se mira al espejo, su reflejo revelando una mujer de 43 años, con sutiles arrugas que no existían 4 años atrás, cansada, casi invisible en su humilde uniforme de limpieza, una sombra de lo que fue. Estoy segura, Carmen. Trabajé en una multinacional francesa por 8 años. Era directora de operaciones. Las palabras escapan de los labios de Ana
antes de que pueda arrepentirse, una verdad largamente guardada, que finalmente ve la luz. Carmen se queda atónita. Su mandíbula casi toca el suelo, incapaz de procesar la magnitud de la revelación. Ana, con una prisa apenas disimulada, esquiva los detalles de su pasado, concentrándose en el inminente encuentro que definirá el futuro de todos. Mientras se viste con la ropa formal y elegante que Carmen le ofrece, una sensación extraña y familiar la envuelve, como volver a montar en bicicleta después de un grave accidente. Los músculos recordando movimientos olvidados, la mente volviendo a conectar con habilidades que creía perdidas. Es un reencuentro con una parte de sí misma que había creído muerta. Carmen, aún visiblemente nerviosa y con la mente hecha un torbellino, pregunta si Ana realmente entiende de negocios, si su experiencia va más allá del idioma. Ana, ajustándose el blazer de corte impecable, se mira al espejo una vez más, y la transformación es asombrosa, casi mágica. De repente su postura es erguida, su mirada aguda, y parece una verdadera ejecutiva, emanando una autoridad innata. Carmen, durante 8 años cerré contratos de decenas de millones de euros. Negocié con los grupos empresariales más grandes de Francia, con los más astutos. Sé exactamente lo que estoy haciendo. Cada sutileza, cada movimiento. Siente algo despertar en su interior, un fuego largamente dormido, que empieza a crepitar con fuerza renovada. Sin embargo, pide 5 minutos a solas para prepararse mentalmente, para invocar a la mujer que alguna vez fue. Carmen, aunque renuente, y aún lidiando con la incredulidad, cede ante la determinación inquebrantable de Ana. Se sienta en la silla, cierra los ojos y se transporta al pasado, a un tiempo en el que era la poderosa Ana Cristina Dumont. Necesita invocar a esa ejecutiva, implacable, que vivía en un elegante apartamento parisino. Negociaba con la élite europea en salones fastuosos y conocía a la familia Beaumont, tradicional y estrictamente apegada al protocolo, con sus costumbres y exigencias. Al abrir los ojos, su mirada es diferente. Está lista para ser quien realmente es, para reclamar su lugar. Afuera, Marcos camina de un lado a otro, su ansiedad palpable, un aura de nerviosismo que lo envuelve. Carmen, con una mezcla de sorpresa, miedo y alivio, le revela lo que Ana le ha confesado, la increíble verdad de su pasado. Antes de que Marcos pueda asimilar la información en su totalidad, Ana aparece en el pasillo, su transformación tan drástica que es irreconocible. El blazer le sienta a la perfección, realzando su figura, y su postura es erguida, confiada, imponente. No camina pidiendo disculpas por existir, sino con la autoridad natural de quien sabe exactamente a dónde va, con un propósito claro. «Señor Aguilar», dice Ana, su voz más firme y profesional que nunca, con una autoridad que no encaja en absoluto con la imagen que tenían de ella, que rompe todos los esquemas preconcebidos. «Estoy lista». Marcos la examina con una mezcla de asombro y admiración, percibiendo una confianza natural y una elegancia innata que no se aprende en ninguna escuela, que se forja con la experiencia y el temple. Ana lo mira directamente a los ojos, sin pestañear, una conexión silenciosa de entendimiento mutuo. «Señor Aguilar, durante 8 años representé a una de las empresas francesas más grandes del mundo en 1200, América Latina. Cerré alianzas que cambiaron mercados enteros, redefinieron industrias. Sé exactamente cómo tratar con inversionistas franceses. Conozco sus motivaciones, sus debilidades». La mandíbula de Marcos cae por el asombro. «Micheline, como directora regional para toda América Latina», revela Ana, reportaba directamente al Consejo en Clermont-Ferrand, a las más altas esferas de la corporación. Ana los urge a entrar. A los franceses, conocidos por su puntualidad y su aversión a la espera, no les gusta que los hagan esperar. Al abrir la puerta de la sala de reuniones, Ana ve a los 3 hombres elegantemente vestidos. A Jean-Claude Beaumont, con su postura aristocrática y su mirada penetrante, y a un impaciente Philip, cuya impaciencia es casi palpable. «Mil disculpas por nuestro retraso». «Señores», dice Ana en perfecto francés, con un acento tan natural y fluido que parece haber nacido en el corazón de París, cada palabra modulada con precisión. Los franceses se giran sorprendidos por la fluidez impecable, por la familiaridad de su acento.
Ana ya no habla como una limpiadora, habla como alguien que ha vivido, trabajado y respirado esa cultura durante años, que la lleva en su esencia. Jean-Claude, el patriarca, se acerca y le estrecha la mano con el respeto que se le dispensa a un igual, a alguien de su misma estirpe. La conversación fluye sin esfuerzo, un ballet de palabras y entendimiento, y Marcos se da cuenta con asombro de que Ana no solo está traduciendo, sino que está estableciendo una relación profunda, actuando como una negociadora internacional experimentada, construyendo puentes donde antes no existían. Marcos, incrédulo, susurra: «No solo estás traduciendo, estás vendiendo mejor que yo». Ana sonríe con una confianza nunca antes vista, una seguridad que irradia desde lo más profundo de su ser. Así se hacen negocios con franceses, señor Aguilar. Necesitan sentir que usted entiende completamente su mundo, que respeta su cultura. La traducción literal no es suficiente. Hay que interpretar, contextualizar, vender la visión. Sus palabras resuenan con sabiduría y experiencia, dejando a Marcos en un estado de profunda admiración y asombro. Ana se posiciona estratégicamente entre Marcos y los inversores franceses, sintiéndose completamente en casa, en su elemento natural, como si nunca se hubiera apartado de ese mundo. Marcos comienza su presentación en inglés, y Ana no solo traduce con precisión impecable, sino que refina, mejora y contextualiza cada frase, demostrando un conocimiento profundo del mercado y las regulaciones internacionales, un dominio que va más allá de la mera traducción. Cuando Jean-Claude hace una pregunta compleja sobre la estructura impositiva, Ana responde directamente, sin dudar, impresionando al francés con su comprensión técnica y su agilidad mental. La reunión avanza, y Marcos es testigo de algo extraordinario. Ana no es solo una traductora o una executiva, es una negociadora innata, un puente cultural perfecto, capaz de unir dos mundos con fluidez y maestría. Los franceses están visiblemente impresionados. Sus expresiones denotan una profunda admiración. Durante una breve pausa, Jean-Claude elogia la sofisticación empresarial de Ana, sus habilidades de negociación, dejándola momentáneamente sonrojada, pero con una satisfacción interna. Marcos la mira con una expresión completamente nueva. La limpiadora invisible se ha convertido en la persona más valiosa, más indispensable de su empresa, el motor que impulsará su futuro. Ana, cuando termine esta reunión, tendremos una conversación muy larga sobre quién eres realmente, sobre el misterio que has guardado, le dice Marcos, su voz cargada de curiosidad y respeto. Ana asiente, sabiendo en lo más profundo de su ser que ya no hay forma de esconder el pasado, que su verdadera identidad ha sido revelada. La limpiadora invisible ha desaparecido para siempre, desvanecida en el aire. Ana Cristina Dumont ha vuelto al mundo que un día fue suyo, decidida a no permitir que nadie la destruya de nuevo, lista para recuperar lo que le fue arrebatado. Al regresar a la sala de reuniones, el respeto de los franceses hacia Ana es evidente, palpable en cada gesto, en cada mirada. Jean-Claude, en un gesto de deferencia, incluso le acerca una silla para que se siente a la mesa principal, tratándola como a una igual, como a una colega de su mismo nivel. Cuando Philip presenta una compleja estructura de inversión, Ana responde directamente en francés, con una fluidez y seguridad impresionantes, haciendo preguntas específicas y tomando notas, dejando a Marcos de alguna manera excluido de su propia reunión, un mero espectador. Philip está presentando la estructura de inversión que proponen para la alianza. Señor Aguilar, es bastante compleja. Involucra holdings en 3 países diferentes para optimización fiscal. Una red intrincada de empresas, explica Ana con profesionalismo, sus ojos analizando cada detalle de los documentos. Sin embargo, advierte sobre posibles problemas legales en México, citando casos pasados de empresas que tuvieron enormes dolores de cabeza con el fisco por configuraciones similares, revelando un conocimiento profundo de la legislación local. Su advertencia resuena con una autoridad innegable. Marcos se inclina hacia adelante, finalmente comprendiendo la gravedad de la situación, la complejidad de lo que estaba a punto de firmar. Ana le muestra los papeles cubiertos de anotaciones meticulosas, explicando que ha identificado 3 problemas graves en la propuesta original.
y ha sugerido modificaciones inteligentes que protegen los intereses de ambas partes y son completamente legales en ambas jurisdicciones. De hecho, puede incluso aumentar la seguridad jurídica para ambas partes, minimizando riesgos y asegurando la estabilidad a largo plazo. Añade con convicción. Jean-Claude y Philippe están visiblemente impresionados por su perspicacia y su conocimiento técnico. El patriarca francés incluso sugiere, con un brillo en los ojos, que Ana sea incluida permanentemente en el equipo que gestionará la alianza, reconociendo su valor incalculable. Marcos siente un golpe en el estómago. Su limpiadora se ha transformado en la consultora internacional, que nunca supo que necesitaba, en el activo más valioso de su empresa. La ironía de la situación es abrumadora. Ana sugiere una pausa estratégica para explicarle a Marcos las implicaciones técnicas y legales de la propuesta francesa, el verdadero alcance de lo que estaba en juego. Marcos, aún procesando como una empleada con salario mínimo, sabe más de negocios internacionales que sus propios ejecutivos con MBA, de prestigiosas universidades. Asiente lentamente, su mente luchando por comprender la magnitud de la revelación. En la privacidad de su oficina, Marcos explota. Ana, ¿quién demonios eres realmente? Necesito que me digas la verdad, toda la verdad. Ana, con una vulnerabilidad genuina en sus ojos, una tristeza profunda, finalmente revela su verdadera identidad. Ana Cristina Dumont, exdirectora de operaciones para toda América Latina de Michelin, con un MBA de HEC París, una de las escuelas de negocios más prestigiosas del mundo, y una vasta experiencia en otras multinacionales francesas. El silencio que sigue a su revelación es absoluto, denso, cargado de asombro. Marcos, su voz ahora más suave, teñida de asombro y compasión, pregunta cómo pasó de ser una directora de Michelin, una figura de poder y prestigio, a ser una limpiadora en su edificio. Ana, con lágrimas asomando en sus ojos, explica la dolorosa verdad, una historia de tragedia y redención. Hace 4 años, su esposo, François, fue arrestado en Francia por un escándalo de evasión fiscal y lavado de dinero. Aunque su inocencia fue probada más tarde, el escándalo destruyó su reputación de la noche a la mañana, pulverizando su carrera y su vida. Ninguna empresa francesa quiso contratarla. Lo perdió todo, su estatus, su seguridad, su identidad profesional. En México, aunque intentó desesperadamente encontrar empleo en su área de especialización, las noticias del escándalo la seguían como una sombra, impidiendo que la contrataran, cerrándole todas las puertas. Necesitaba estabilidad para su hijo Gabriel, y el trabajo de limpieza fue lo que consiguió más rápidamente. La única opción viable en su desesperación. Fernanda, conmovida por la historia, pregunta sobre los problemas de la propuesta francesa, trayendo la conversación de vuelta al presente. Ana, volviendo al modo profesional con una determinación renovada, explica que la estructura, aunque legal en Francia, puede ser interpretada como fiscalmente agresiva por el SAT en México, lo que podría acarrear multas millonarias y procesos penales, un riesgo que no podían permitirse. Sabe cómo resolverlo, modificando cláusulas clave y añadiendo salvaguardas legales que garantizan la transparencia y la legalidad en ambos países, asegurando la tranquilidad de ambas partes. Ha estructurado inversiones idénticas para Renault en el pasado y mantiene contacto con expertos fiscales internacionales, lo que le otorga una credibilidad innegable. Ana, no eres solo una ex ejecutiva en desgracia, eres una especialista internacional en inversiones europeas en el mercado latinoamericano, una de las mejores que he visto en toda mi carrera, dice Marcos, su voz llena de admiración genuina. Marcos toma una decisión que lo cambiará todo, un giro radical en la dirección de su empresa. Al volver a la sala de reuniones, Ana negociará directamente con los franceses, no como traductora, sino como consultora senior de la empresa, una colega a la par. Ana duda. El miedo antiguo a la exposición al juicio reaparece con fuerza, pero Marcos insiste. Los franceses ya se han dado cuenta de que no es una traductora común. Jean-Claude, con 40 años de experiencia en el mundo de los negocios internacionales, reconoce la competencia de clase mundial. Además, Marcos, con una humildad que lo engrandece,
Admite que Ana entiende más sobre este negocio internacional que él mismo. La recepcionista interrumpe la conversación. Los franceses quieren continuar la reunión y han preguntado, específicamente por la consultora mexicana, un término que los define. Te llamaron consultora, no traductora, observa Marcos con una sonrisa. Ana explica que para los franceses tradicionales, la competencia técnica y la experiencia hablan más fuerte que los títulos formales, que el valor reside en la habilidad y no en el cargo. Marcos toma la decisión final. Ana, termina esta reunión como la consultora internacional que realmente eres. Cierra este negocio conmigo como socia, no como empleada, como igual, como parte de esta familia empresarial. Ana lo mira con una mezcla de esperanza y terror, sabiendo que, después de hoy, no habrá vuelta atrás, que su vida cambiará irrevocablemente. Marcos sonríe, con una seguridad que la reconforta. Quiero que seas exactamente quien siempre fuiste, la mejor negociadora internacional que he conocido, que brilles con toda tu luz. Al regresar a la sala de reuniones, Ana ya no intenta esconderse. No hay más necesidad de esconderse. Su verdadera identidad ha sido revelada. Se sienta a la mesa como igual. Con una confianza y una autoridad que la definen, abre su propia carpeta de documentos y comienza a negociar el contrato, más grande en la historia de la empresa de Marcos, con la elegancia, la astucia y la competencia que la habían convertido en leyenda en las multinacionales francesas. Por primera vez en 4 largos años, Ana Cristina Dumont vuelve a ser quien nació para ser, una ejecutiva brillante, cerrando negocios multimillonarios con la naturalidad de quien nunca debió haber parado, con la maestría de quien nació para ello. 3 horas después, los franceses se levantan de la mesa, sus rostros irradiando satisfacción. No solo han cerrado el contrato original de 500 millones, sino que Ana ha estructurado una alianza mucho más amplia, alcanzando un valor total de 800 millones de dólares, un logro monumental. Jean-Claude elogia su calibre, su inteligencia y la combinación perfecta de conocimiento, técnico y elegancia comercial, un equilibrio raro y valioso. Philip añade que han transformado una buena inversión en una oportunidad excepcional, un verdadero golpe maestro. El director financiero incluso le entrega su tarjeta personal, invitándola formalmente a regresar al mercado europeo, reconociendo su inmenso talento. Después de que los franceses se van, Marcos y Ana se quedan solos en la sala de reuniones. El silencio está cargado de un logro monumental y un cambio irreversible en sus vidas. Ana, dice Marcos, su voz llena de admiración y asombro, en 3 horas acabas de cerrar el negocio más grande en la historia de mi empresa. No solo salvaste un contrato que podría haberme arruinado por completo, sino que lo transformaste en algo mucho más grande de lo que jamás soñé, en una verdadera potencia. Ana, evitando su mirada, con una humildad que la caracteriza, dice, hice lo que necesitaba ser hecho. Nada más. Marcos insiste, con una sonrisa en el rostro, en que lo llame Marcos, acortando las formalidades. ¿Por qué nunca me dijiste quién eras realmente? ¿Por qué aceptaste trabajar como limpiadora, cuando claramente eres una de las mentes empresariales más brillantes que he conocido? Pregunta Marcos, su curiosidad insaciable. Ana suspira. Cuando se está desesperado y se necesita poner comida en la mesa del hijo, el orgullo es un lujo inalcanzable, una carga que no se puede llevar. Después de perderlo todo en Francia y ver su nombre asociado a escándalos infundados, perdió la confianza en su capacidad profesional, en su valía. Hoy me sentí como yo misma por primera vez en 4 años, como si hubiera despertado de una pesadilla muy larga y dolorosa, de un letargo que me consumía, confiesa Ana, sus ojos revelando la emoción contenida. Marcos tiene una propuesta que cambiará la vida de Ana para siempre. Puede aceptar una de las ofertas de los franceses y reconstruir su carrera en Europa, regresando al mundo que una vez le fue arrebatado, o convertirse en su socia en Aguilar Holdings, dirigiendo juntos la expansión internacional de la empresa. Construyendo un futuro juntos. Ana parpadea sin creer lo que escucha, sus ojos llenos de asombro y esperanza. Marcos está seguro de que ella conoce los mercados internacionales, infinitamente mejor que él. Tiene los contactos,
la experiencia y el talento para transformar la empresa en un gigante global. Le ofrece una sociedad del 25% de la empresa, más una participación especial en las ganancias de todos los contratos internacionales que traiga, una propuesta que excede cualquier expectativa. La mandíbula de Ana cae. Sus ojos se llenan de lágrimas de incredulidad y gratitud. Durante 4 años había limpiado oficinas, con el alma llena de polvo, soñando con una segunda oportunidad, con una luz al final del túnel. Ahora le ofrecen una sociedad en una empresa que acaba de cerrar el contrato más grande de su historia, un sueño hecho realidad. Marcus insiste. Ella ha salvado la empresa y ha transformado un negocio de 500 millones en una alianza de 800 millones. Un logro sin precedentes. Ana, mirando la vasta ciudad que la acogió cuando no tenía nada, cuando estaba completamente perdida, acepta la sociedad, pero con 3 condiciones innegociables, condiciones que demuestran su nobleza de espíritu y su compromiso social. Primera, un aumento de al menos el 30% en los salarios de todo el personal de limpieza y servicios generales, reconociendo la dignidad de su trabajo. Marcos acepta de inmediato, sin dudar. Segunda, la creación de un programa de becas para hijos de empleados, una inversión en el futuro de las nuevas generaciones. Perfecto, crearemos el programa de becas Ana Dumont, dice Marcos con una sonrisa, inmortalizando su nombre. Y la tercera condición, Ana sonríe con picardía, es que quiere una semana para entrenar personalmente a su sustituta en la limpieza, para asegurar una transición suave y respetuosa. Marcos ríe, conmovido por su humildad y su profundo sentido de la responsabilidad. Marcos, una cosa que aprendí en la vida es que todo trabajo honesto tiene dignidad y toda transición debe hacerse con responsabilidad y respeto. Con el corazón, dice Ana, extendiéndole la mano, sellando el trato. Tenemos un acuerdo, dice Marcos, celando no solo una alianza empresarial, sino una amistad que cambiará ambas vidas para siempre. Un lazo inquebrantable. Afuera de la oficina, Carmen, Eduardo y Fernanda esperan ansiosos. La tensión palpable en el aire. Cuando Marcos y Ana salen, sus rostros irradiando sonrisas de triunfo, saben que algo extraordinario ha sucedido, que el destino de la empresa ha cambiado. Personal, anuncia Marcos, su voz resonando con orgullo y emoción. Quiero presentarles oficialmente a Ana Cristina Dumont, nuestra nueva socia y directora de negocios internacionales de Aguilar Holdings. El aplauso estalla atronador y la noticia se extiende como un incendio forestal por todo el edificio, llegando a cada rincón. Ana, emocionada y un poco asustada por el centro de atención, recibe felicitaciones de todos, sus ojos brillando con gratitud. Esa tarde, Ana se muda a una oficina en el piso 38, con una vista panorámica impresionante de la ciudad, un símbolo de su ascenso. Sentada en su nuevo escritorio, se permite sentir algo que no sentía hacía 4 años, esperanza genuina en el futuro, una sensación cálida y reconfortante. Gabriel la llama desde la universidad, emocionado por la increíble historia de la limpiadora que se convirtió en socia, que está causando revuelo. Ana ríe, dándose cuenta de que la historia ya se está extendiendo como pólvora. Hijo, hay cosas en la vida que son tan extraordinarias que parecen imposibles, pero a veces realmente suceden, cuando menos te lo esperas. Mamá, esa historia es sobre ti, ¿verdad?, pregunta Gabriel, la voz llena de admiración y orgullo. Sí, Gabriel, es sobre nosotros, sobre empezar de nuevo, sobre nunca rendirse, incluso cuando todo parece perdido, cuando la oscuridad te envuelve, responde Ana, mirando por la ventana de su nueva oficina, la ciudad extendiéndose ante sus ojos. Cuando cuelga el teléfono, Ana se permite llorar por primera vez en 4 años. Lágrimas de alivio, gratitud y una profunda sensación de liberación. Ana Cristina Dumont ya no es la limpiadora invisible. Es socia de Aguilar Holdings, una de las negociadoras internacionales más respetadas del país, una figura influyente y una mujer que ha probado que las segundas oportunidades realmente existen, a veces disfrazadas de crisis inesperadas, y requiriendo el coraje de mostrar quién eres realmente, de despojarte de tus miedos. Ana había encontrado ese coraje,
esa fuerza interior y ahora finalmente estaba lista para construir el futuro que siempre mereció. Un futuro lleno de promesas y posibilidades ilimitadas. 6 meses después, Ana está en su oficina, revisando contratos de nuevos proyectos internacionales. Un testimonio palpable de la transformación radical de Aguilar Holdings. De un negocio familiar a un actor global. Hace apenas 6 meses, llegaba al trabajo a las 5 de la mañana cargando productos de limpieza, una figura anónima en la penumbra. Hoy tiene 3 asistentes, un salario 20 veces mayor y reuniones constantes con CEOs de multinacionales, dictando el rumbo de importantes negocios. Su asistente, Marcia, una joven eficiente y dedicada, le informa sobre 2 nuevas propuestas, una de un influyente grupo alemán y otra de un conglomerado italiano, ambas de gran envergadura. Marcos quiere hablar con ella urgentemente. Ana sonríe, una sonrisa de satisfacción y plenitud. Su vida personal también ha cambiado drásticamente. Gabriel está floreciendo en la UNAM, destacándose en sus estudios gracias a la beca de la empresa, y Ana se ha mudado a un amplio y luminoso apartamento, en una zona exclusiva con vistas espectaculares de la ciudad, un nido de paz. Jean-Claude Beaumont la llama desde París, no para un negocio, sino para una invitación de honor, ser oradora principal en una conferencia internacional de alto perfil. Su nombre, antes asociado a escándalos y sombras, ahora es sinónimo de competencia, éxito y prestigio en toda Europa. Marcos entra en su oficina, su rostro iluminado por una sonrisa de complicidad, y Ana le comparte la emocionante noticia de la invitación a la conferencia. Marcos se carcajea con un sonido genuino de alegría. Ana, siempre fuiste una referencia. Solo necesitabas una oportunidad para mostrarlo de nuevo, para que el mundo te viera. Le presenta otra propuesta aún más ambiciosa. Pemex, la gigante petrolera mexicana, quiere a Aguilar Holdings como consultora para un proyecto multimillonario, con Ana liderando las negociaciones de un proyecto de $15,000 millones, una cifra que marea. Ana siente el corazón acelerarse en su pecho. Sería el proyecto más grande en la historia de la empresa, un desafío colosal. Marcos le asegura que la impecable reputación de Ana ha llegado hasta Pemex, que su nombre resuena en los pasillos del poder. Ana, que hace solo 6 meses limpiaba baños ejecutivos, ahora es solicitada para el proyecto más grande de la década, la culminación de su extraordinario viaje. Aceptar un proyecto de este tamaño significa expandir drásticamente la operación de Aguilar Holdings, llevarla a un nuevo nivel. Ana, sin embargo, tiene una preocupación, una sombra persistente de su pasado. La atención internacional que este proyecto generaría podría revivir su doloroso pasado en Francia, el escándalo con François que la había destrozado. Marcos, con una mirada de profunda comprensión, le asegura que ella es más fuerte ahora, que ha reconstruido su carrera ladrillo a ladrillo y que la verdad siempre estuvo de su lado, una verdad que ahora brillaría con luz propia. Y ahora tienes una empresa sólida que te respalda, una reputación impecable en México y amigos poderosos que te apoyan, incondicionalmente, le dice Marcos, infundiéndole valor. Ana acepta el desafío de Pemex, con una condición que revela su inquebrantable compromiso social. Parte de los honorarios se destinarán a expandir el programa de becas para que más jóvenes tengan la oportunidad que su hijo Gabriel tuvo. Marcos acepta sin dudar, destinando el 5% de los honorarios netos a becas, un gesto de generosidad que lo engrandece. Pasan las siguientes 2 horas planificando la expansión, incluyendo la contratación de nuevos consultores especializados y la apertura estratégica de oficinas en otras ciudades e incluso en el extranjero, sentando las bases de una expansión global. Marcos le revela otra sorpresa. El prestigioso periódico El Universal quiere hacer un reportaje de portada sobre ella, un artículo que la catapultaría a la fama, de limpiadora a ejecutiva. La historia de la mujer que está cambiando el mercado, mexicano de consultoría internacional. Ana duda sobre la exposición mediática, el temor a revivir viejas heridas. Marcos la convence de que su historia, su resiliencia y su triunfo puede inspirar a miles de personas, ser un faro de esperanza. Ana acepta, pero con una condición inquebrantable:
El reportaje debe incluir información destacada sobre el programa de becas para que su éxito beneficie a otros. Esa tarde, Ana tiene su primera entrevista para un medio nacional en 4 años, una experiencia que la libera. Al periodista que le pregunta qué consejo le daría a quienes lo perdieron todo, a quienes tocan fondo, Ana responde con una sabiduría profunda. A veces, necesitamos tocar fondo para descubrir nuestra verdadera fuerza, nuestra resiliencia más profunda. Las segundas oportunidades existen, pero generalmente vienen disfrazadas de trabajo duro, de perseverancia incansable y de mucha humildad, de un espíritu indomable. Se siente liberada, como si un peso inmenso se hubiera quitado de sus hombros. Al final del día, Ana encuentra una foto antigua de Gabriel, y ella el día de la graduación de su hijo. Ambos cansados pero sonriendo, sus rostros irradiando esperanza a pesar de las dificultades. Al lado, una foto más reciente, de la celebración de su sociedad, con un radiante Gabriel, su rostro iluminado por la felicidad. Llama a Gabriel, quien le cuenta que en la facultad todos hablan de la increíble historia de una limpiadora que se convirtió en socia de una empresa millonaria, que su historia se ha vuelto una leyenda urbana. Gabriel la elogia por pasar de limpiadora a consultora de proyectos, multimillonarios en solo 6 meses. Un logro asombroso. Ana le confiesa el proyecto de 15.000 millones con Pemex, la magnitud del desafío. Nada de esto sería posible sin ti, hijo. Me diste la fuerza para continuar cuando quería rendirme, cuando la oscuridad me envolvía, le dice Ana, su voz quebrada por la emoción, reconociendo el pilar fundamental que él fue en su vida. En su elegante apartamento en Condesa, Gabriel la abraza con ternura. Cenan juntos, compartiendo sueños y hablando de planes futuros, de un porvenir lleno de promesas. Más tarde, Ana se sienta en la terraza, bajo el manto estrellado de la noche, pensando en François, y se da cuenta de que ya no siente rencor, ni rabia, sino una serena indiferencia y una profunda gratitud por haber encontrado la fuerza interior para empezar de nuevo, para renacer de las cenizas. Piensa en el programa de becas, en Marcos, en el futuro brillante, lleno de posibilidades que se extiende ante ella. Ana Cristina Dumont ya no es la mujer destruida por el escándalo. Es una ejecutiva respetada, una socia próspera, una madre orgullosa y, sobre todo, una mujer que ha probado que la vida siempre ofrece una segunda oportunidad a quienes tienen el valor de buscarla y el coraje de tomarla, con la frente en alto. Un año después de la reunión que cambió todo, Ana está en el escenario principal del Centro de Convenciones de Ciudad de México, frente a una audiencia de 100 empresarios e inversores, todos pendientes de sus palabras. Es el Congreso Nacional de Negocios Internacionales, el evento más importante del sector, y ella ha sido invitada como oradora principal, una verdadera autoridad. Hoy recibirá el prestigioso Premio Ejecutiva del Año, el reconocimiento a su extraordinario ascenso. Gabriel, Marcos, Carmen, Eduardo y Fernanda están en primera fila, sus rostros irradiando orgullo. Hace exactamente 18 meses, comienza Ana con voz firme y segura, su mirada abarcando a toda la audiencia. Trabajaba como limpiadora en un edificio corporativo, una figura invisible para la mayoría. Un murmullo de asombro y admiración recorre la audiencia. Incapaz de creer la magnitud de su transformación, hoy, exactamente 18 meses después, nuestra empresa cerró contratos internacionales por un valor de $3.200 millones, un hito sin precedentes. Creamos 250 empleos directos, aportando al desarrollo del país. Establecimos alianzas con 15 países diferentes, expandiendo nuestra huella global. Y nuestro programa de becas ya ha beneficiado a más de 800 familias, transformando vidas. Sus palabras resuenan con un poder innegable. Ana pide silencio, explicando que está allí para hablar de segundas oportunidades, de la dignidad inherente de todo trabajo y de cómo México y quizás el mundo desperdicia talentos valiosos por prejuicios o circunstancias. Durante 4 años fue solo una estadística, una profesional altamente cualificada que el mercado descartó, injustamente por asociación con un escándalo ajeno a ella. ¿Cuántos de ustedes tienen empleados de limpieza, seguridad, mantenimiento, que quizás sean exprofesores, exingenieros, exadministradores que la vida, en su cruel ironía,
¿Forzó a aceptar cualquier trabajo disponible?, pregunta Ana, y el silencio en el auditorio es absoluto, cargado de reflexión, de una incómoda verdad. Ella tuvo suerte, estando en el lugar y momento correctos, encontrando su oportunidad. Pero, ¿cuántos talentos excepcionales están escondidos en nuestras propias oficinas, en nuestros propios edificios, esperando solo una oportunidad para mostrar su valor, para brillar con toda su luz? Interpela, desafiando a la audiencia a mirar más allá de las apariencias. Ana cuenta su historia completa, el miedo que la paralizó, la vergüenza que la consumió, la abrumadora sensación de inutilidad, pero también la resistencia indomable y la esperanza inquebrantable que la impulsaron a seguir adelante. La lección más importante que aprendió es que la competencia real nunca se pierde. Puede estar dormida, puede permanecer oculta por un tiempo, pero siempre está ahí esperando la oportunidad de resurgir, de volver a manifestarse, y a veces, para encontrarla, hay que empezar desde cero y trabajar duro con dignidad, con la frente en alto. La audiencia, conmovida y profundamente inspirada, se pone de pie en una ovación de 5 minutos, un torrente de aplausos que llena el salón. En la ceremonia de premiación, Ana sube al escenario para recibir el trofeo de Ejecutiva del Año, sus ojos brillando con emoción. El presidente de la Asociación Mexicana de Ejecutivos elogia su competencia técnica excepcional, su visión estratégica, su profunda responsabilidad social y su asombrosa capacidad para transformar la adversidad en oportunidad, para convertir el dolor en fortaleza. Al sostener el trofeo, Ana siente que sostiene la prueba física, tangible, de que la vida realmente ofrece segundas oportunidades a quienes tienen el coraje de tomarlas, de no rendirse jamás. En el cóctel posterior a la premiación, Ana es abordada por decenas de personas, todos deseosos de felicitarla y conocer más de su increíble historia. Pero las conversaciones que más la tocan son con empleados de diversos sectores que le cuentan sus propias historias de reinicio, de resiliencia, de cómo encontraron fuerza después de tocar fondo. Una mujer de recursos humanos se compromete a revisar sus procesos de contratación, prometiendo ser más inclusiva. Un joven ejecutivo se da cuenta de que puede ayudar a su padre, un portero con formación en contabilidad, a encontrar un trabajo que le permita usar sus habilidades. Es exactamente el impacto que Ana esperaba causar, una ola de cambio y esperanza. Esa noche, Ana, Gabriel y Marcos cenan juntos, celebrando no solo un premio, sino una vida. Gabriel le dice a su madre que se ha convertido en una persona aún mejor, más conectada con las dificultades de la gente común, usando su éxito para ayudar a otros, para ser una luz. Marcos asiente, con una mirada de orgullo. Te convertiste no solo en una ejecutiva excepcional, sino en una líder que entiende la responsabilidad social de verdad, una líder con un propósito. 2 meses después, Ana está en París, la ciudad que una vez la vio caer, ahora la ve triunfar, firmando un contrato para establecer una joint venture permanente entre Aguilar Holdings y Beaumont et Associés, un lazo inquebrantable entre dos mundos. Jean-Claude Beaumont elogia efusivamente a Ana, reconociendo su genio, y Philip añade que México tiene algunos de los mejores talentos empresariales del mundo. Desterrando prejuicios, Ana camina por las calles de París, no como la refugiada rota y desilusionada que partió, sino como una ejecutiva respetada que representa a México, que enarbola con orgullo su bandera. Pasa por su antiguo edificio de oficinas, sintiendo nostalgia por quien fue, pero una profunda gratitud por la mujer sabia, fuerte y resiliente, en la que se ha convertido. Esa noche, recibe una llamada inesperada de François desde la prisión. Se disculpa sinceramente por haber destruido su vida y la de Gabriel, y expresa su orgullo por cómo ella lo reconstruyó todo desde las cenizas, con una fuerza inquebrantable. Ana acepta sus disculpas, con una serenidad sorprendente, pero se da cuenta de que ya no las necesita. Su vida juntos terminó. Sus caminos se han separado. A la pregunta de si es feliz, Ana responde con una verdad profunda y conmovedora. Soy más feliz de lo que jamás fui, François. Descubrí que soy mucho más fuerte de lo que imaginaba, que mi valor no dependía de nadie más. En el vuelo de regreso a México,
Ana planifica la expansión internacional. Aguilar Holdings se está convirtiendo rápidamente en una de las principales consultoras de América Latina, un faro de éxito. Pero más importante que el crecimiento empresarial, ha encontrado su verdadero propósito: usar su éxito para crear oportunidades para otros, para romper prejuicios y para probar que las segundas oportunidades realmente existen, para inspirar a quienes han perdido la esperanza. Gabriel la espera en el aeropuerto con un ramo de flores, su rostro iluminado por la alegría. Mamá, bienvenida de nuevo a tu verdadera casa, a tu verdadero lugar, dice, abrazándola con fuerza. Ana abraza a su hijo, sintiendo una paz interior profunda, una calma que no había experimentado en años. Ha pasado de limpiadora invisible a ejecutiva internacional respetada, convirtiéndose en un ejemplo vivo de que la vida siempre ofrece una segunda oportunidad a quien tiene el coraje de tomarla, de luchar por ella. La jornada de regreso a la cima está completa, y el futuro, por primera vez en años, parece infinitamente prometedor, lleno de luz y nuevas posibilidades.